Remedio para males. Son varias las historias que explican la presencia de un palo grueso, como de 1 metro de largo, que estuvo colgado de una alcayata durante muchos años sobre la pared de una casa situada en una calleja del centro de la Ciudad de México. Por ese detalle, dicen, a esa calle se le nombró Callejón del Garrote. Una de esas historias, si no la más verídica, sí la más curiosa, narra que en la época de María Castañada, hace muchos años, en ese lugar, se reunían vagos y malvivientes para urdir sus pillerías, beber alcohol y armar escándalos. El causante de este desorden era Genaro Bogorques, un pícaro de 15 o 16 años que vivía en esa calle, y quien, a pesar de su corta edad, era muy conocido por sus delirios. Todos los truhancillos aquellos lo tenían por su líder. En un cuchitril vivía Genaro con su pobre madre, doña Panfilita, una mujer de edad avanzada que solo tenía a ese hijo, a quien quería mucho, pero no dejaba de reconocer sus defectos. Ella misma contaba a sus vecinas lo malvado que el muchacho había sido desde niño, pues apenas anduvo a gatas, fue el verdugo del gato de casa. Lo pellizcaba hasta arrancarle los pelos y le jalaba la cola, y cuando el felino lo rasguñó, el chiquillo lo arrojó al pozo, y el menino se ahogó mientras él se reía. Ya más grandecito, golpeaba sin motivo y con saña a otros niños, pues le gustaba verlos sufrir y sangrar, y como siempre había sido muy alto y fuerte, no había quien pudiera con él. Su maldad era tal que a los 7 años empezó a hurtar, primero a su madre, que apenas ganaba unos pesos lavando ropa. Luego empezó a meterse a las casas vecinas y se llevaba lo que podía, desde monedas hasta gallinas. Vendiendo lo que hurtaba, empezó a conocer a la gentuza que ahora frecuentaba. Los vecinos estaban muy fastidiados de aquellos rufianes, que no solo ensuciaban la calle con basura, escupitajos y orines, sino que además agredían a los niños y jóvenes que ahí vivían, a quienes les quitaban sus pertenencias, a las niñas, adolescentes y señoras, avergonzaba con sus vulgaridades. La justicia de entonces, con sus alguaciles y corchetes, nada podían hacer contra de aquellos delincuentes, pues si alguna vez llegaban por ahí, los pillos huían, trepando las paredes y cruzando por azoteas. Si alguna vez era atrapado alguno y encarcelado, no tardaba en salir libre y volver. La madre de Genaro, avergonzada ante sus vecinos por la conducta de su hijo, le suplicaba inútilmente que cambiara sus hábitos. «¿Por qué eres así, Genaro?», le decía Panfilita con lágrimas sobre sus mejillas. «Así nací, así soy. Si no le gusta me voy», contestaba el descarado. La mujercita amaba a su hijo aunque fuera un delincuente, y por nada del mundo quería que se marchara. Lo que más deseaba era que aquel muchachote tan inquieto, tan fuerte, llevara su vida por mejor camino. Pero de nada habían valido los regaños, rezos, novenarios y hasta extenuantes caminatas a la villa de Guadalupe, hechas por Panfilita. Genaro seguía de pillo. Alguien le dijo que consultara a la madre Juliana, una indígena muy anciana que tenía fama de bruja, capaz de hacer cosas increíbles, y aunque la hechicera le daba temor, decidió buscar a Juliana con tal de lograr algún resultado. Así pues, salió una mañana rumbo a Tacubaya, donde vivía la hechicera, con una esperanza pequeña, y regresó por la tarde con una tranca grande. Una vecina, al verla cargando aquel palo, que casi era de la estatura de Panfilita, le preguntó: «¿Para qué lo quiere, vecina?». «Es un remedio», contestó la mamá de Genaro, con una gran sonrisa. Ese día, al anochecer, cuando el borlote de los pillos empezaba a hacerse en grande, salió la señora a la puerta de su casa cargando aquel palo misterioso. Genaro bebía y chanceaba, presidiendo el alboroto. Su madre lo llamó con dulzura: «Genaro, hijito, ven, alguien te busca». El muchacho no era obediente, pero acudió al llamado de su mamá pensando que se trataba de algún compinche que había robado algo y quería mostrárselo dentro de casa para no ser visto.
Cuando Genaro cruzó el umbral de la casa, la señora aventó el garrote dentro y luego cerró la puerta con llave. De inmediato se empezaron a escuchar los gritos. ¡Ay! 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 ¿Quién? ¡Ay, déjame! ¿Quién es? ¡Espíritu maligno! ¡Demonio, lo que sea! ¡Ay, no! ¡Ya no me pegues, por favor! ¡Ay! ¡Ay! Al oír el escándalo, sus amigos trataron de abrir la puerta, pero no pudieron. Era un sanguancillo muy bien puesto y macizo de mezquite. También algunos vecinos salieron a ver qué pasaba y le preguntaron a la madre de Genaro. Ella lloraba, pero parecía contenta. «¡Están curando a mi hijo!», contestó con cierto orgullo. Después de un buen rato, la señora abrió la puerta y aquel muchachote feroz salió como un corderito, pero uno muy lloroso y asustado que decía temblando y con ojos desorbitados: «¡Ese maldito palo me ha golpeado!». El madero estaba ahí tirado en el piso, inmóvil, y para nada parecía algo sobrenatural. Algunos amigos de Genaro creyeron que estaba loco, otros estaban muy avergonzados de ver a su líder lloriqueando, y varios más procuraban que no se les notara que estaban asustados, creyendo que el garrote podía hacerles lo mismo a ellos. Todos se fueron. Doña Panfilita, muy satisfecha, colgó el garrote fuera de su casa y luego entró con su magullado hijo para ponerle fomentos en su dolorido cuerpo. Desde ese día, Genaro, al entrar a su casa, le decían al palo: «¡Me porté bien! ¡Me porté bien!». Y cuando no era cierto, dicen que aquel garrote desaparecía de su lugar y adentro se empezaban a escuchar los gritos y lamentos del muchacho. Eso sucedió muy pocas veces porque Genaro pronto encontró una ocupación que le gustó mucho y decía muy contento: «¡Me encanta! Y además me pagan». Pues sí, porque trabajaba en un taller de canteros. En muy poco tiempo logró hacer piezas notables. Con sus manos fuertes hacía que el cincel y el marro sacaran a la piedra figuras de santos, angelitos, leones, gárgolas, columnas con sus capiteles, estatuillas y bustos de héroes. También hacían marcos sólidos para portones con sus respectivos escudos que enunciaban el linaje de los que iban a habitar alguna casa. Lo que más le gustaba era esculpir fuentes y se sentía muy orgulloso al verlas funcionar, barboteando chorros de agua que se deslizaban con figuras de peces o ninfas, también hechas por él. Genaro en algunos años se hizo fama de gran artesano y de bastante dinero, y él y su madre se mudaron de casa. Dicen que el garrote ahí se quedó y que la acción del tiempo lo destruyó, pero otra versión de la historia cuenta que alguien de otra colonia, al saber de sus poderes curativos para quitar vagos de las calles, se lo llevó. Hay quien dice que en la actualidad algunas personas lo buscan con la ilusión de ver si aún existe para intentar con ese remedio sobrenatural librarse de las pandillas que hacen de las suyas en muchas zonas de nuestra ciudad. El fantasma de la monja. Durante muchos años, según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución sufrieron la presencia de una blanca figura que en su hábito de monja veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose el soplo ligero de la brisa nocturnal, veían aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado.
Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decir en ese entonces, en que aún no se hablaba ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes. El convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicó muchos años después una cantina, la de los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como doña María de Alvarado. Pues bien, esta doña María, que era bonita y de gran presencia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en doña María, trató de convertirla en una esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto quieras, que nada lograréis». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y que siglos después se llamara del Reloj y Escalerillas, respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó y, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz, dejando transcurrir los meses y 2 años, mientras que la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción, y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había fallecido. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, donde comenzó a llevar la triste vida a claustrar, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángeles y maitines. Por la noche, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había absorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió quitarse la vida ante el silencio del amado, de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente.
ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y ahí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento y la vio colgando, sin vida. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y ahí pareció terminar aquel drama amoroso. Un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de puesto el sol. Ahorcada doña María de Alvarado, sus dos hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, por lo que fueron encarcelados, juzgados sumariamente y sentenciados a muerte el 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados. Los dos hermanos Ávila fueron conducidos al patíbulo, donde fueron degollados. Por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila, su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal.